Ahora, el versículo que va a ser la base para hoy es Primera de Pedro 2, 4 y algunos versículos más adelante. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dice las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Más adelante el versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, lo primero es este concepto de piedras vivas, ¿no? La imagen que está dando Pedro en este versículo es la construcción de un edificio. De hecho, la palabra que utiliza para edificio o que lo traducen como templo es oikos. En griego, oikos es simplemente casa. Entonces, la palabra nos está comunicando que el templo es la casa de Dios. Y ahora esto tiene muchas más implicaciones si vas ahondando en ello. El templo es el lugar donde habita la presencia de Dios con el propósito de habitar entre los hombres. Y esta parte del propósito de habitar entre los hombres es a mí creo que fue lo que más me enterneció en este estudio. Dios tiene a lo largo de toda la Escritura el deseo de habitar con nosotros y vivir entre nosotros. No es un Dios que está lejano, es simplemente en el cielo, inaccesible y solamente quiere como que está en un peldaño superior y nosotros no podemos acceder a él y él como que no tuviera el deseo de juntarse con nosotros. Más bien, el deseo constante desde la primera página de la Biblia hasta la última es el deseo de habitar con nosotros y entre nosotros. En el Jardín del Edén, en Génesis, hay muchos teólogos que aseguran de que la forma en la que está estructurado el libro habla de cómo el jardín es un paralelo a un templo, es el punto de unión entre el cielo y la tierra. Entonces, y Adán y Eva fungían como sacerdotes. Entonces, el Edén, el jardín, es el punto de encuentro entre la realidad de Dios y la realidad de los hombres, y existe ese punto de encuentro en perfecta armonía. Ahora, Dios habitaba entre los hombres en el jardín. Dice que Adán caminaba juntamente con Dios. En Proverbios 8:31, cuando hay un discurso de la sabiduría como si fuera una persona, ¿no? Y la sabiduría da a entender de que es la palabra, la sabiduría con la que Dios creó las cosas, que podría ser incluso una imagen de Cristo mismo. Y en el Proverbios 8:31 dice, yo me regocijaba con la parte habitada de la tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Entonces, ahí ves en el lenguaje poético, es como que me encanta estar con la humanidad, me encanta estar con los hombres, quiero habitar entre ellos. En el Antiguo Testamento, el templo, ya cuando estaba construido el templo que diseñó David y que construyó Salomón, estaba decorado con árboles y con querubines y estaba haciendo alegoría justamente al jardín. No sé si han visto estas velas que tienen así como, que tienen los judíos, que tienen como varias, con un candelero, ¿no? En realidad, esa se llama Medorra, creo que, no recuerdo cuál es el nombre, pero representa el árbol de la vida y el templo estaba decorado con ese tipo de decoración. Y el acceso al santuario, a la presencia de Dios, al arca donde estaba el santo de los santos, estaba resguardado por querubines que tenían alas y que te hacía referencia justamente a los querubines que estaban resguardando la entrada al jardín. Entonces, el templo está está tratando de recordar el paraíso perdido, el momento en el que Dios, vaya, el lugar en el que Dios, el reino de Dios y el reino de los hombres estaba unido. Entonces, el templo se volvió ese lugar, la representación de ese punto de encuentro en el que podían estar unidos nuevamente el cielo y la tierra, y por el cual los sacerdotes, en representación del pueblo, podían acceder nuevamente a la presencia de Dios. Y era como, ok, esa es la manera en la que voy a habitar entre mi pueblo. Primero en el tabernáculo, es decir, esta tienda de campaña en la que Dios decidió habitar en el campamento juntamente con las personas.
Es decir, no se quedó únicamente en el monte, ¿no? En este espectáculo de humo y rayos y fuego y en el que Moisés recibió los 10 mandamientos, sino que dijo, ok, ahora mi presencia va a ir juntamente con ustedes, voy a acampar juntamente con ustedes. Pero la única manera de acceder a esa presencia era a través de sacrificios, que era lo que presentaban los sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento está súper interesante esto, que Jesús se presenta a sí mismo como el templo. Cuando llama a Natanael en Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de los Hombres. Y Jesús estaba haciendo alusión a la visión que tuvo Jacob cuando estaba huyendo de Saúl y de repente tuvo esta visión de los cielos abiertos y una escalera que unía cielo y tierra y ángeles bajando y subiendo por el medio de esa escalera, ¿no? Y es súper interesante porque Jacob dijo, ok, bautizó ese lugar como Betel, que significa la casa de Dios. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como yo soy ahora la casa de Dios. En Juan, cuando está empezando el primer capítulo, cuando dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ahora dice más adelante, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó en griego es esquiné o esquinao. Significa hacer su tienda. Cuando dice habitó, dice hice mi casa, mi tienda de campaña entre ustedes. Está haciendo alusión nuevamente al tabernáculo que acompañó al pueblo de Israel, ¿no? Entonces estaba diciendo, quiero habitar entre mi gente, quiero habitar con mi pueblo, quiero habitar con ustedes, quiero vivir con ustedes. Y finalmente, esto apunta también en Apocalipsis 21:3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, o esquiné, que es la misma palabra que utiliza Jesús en Juan, el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, cuando está apuntando a la Jerusalén celestial, al momento final, la culminación, a la reunión final entre cielo y tierra, nuevamente utiliza este lenguaje de casa, de habitación, de tienda de campaña, de acompañamiento. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí más me emocionó de este estudio. O sea, el templo es el deseo de Dios de habitar con nosotros. Ahora, está súper interesante que después del sacrificio de Cristo, después de la muerte de Cristo y su ascensión, ahora nosotros somos el templo. Jesús estaba anunciando esto desde antes. En Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces, cuando Cristo se sacrificó, rasgó el velo del templo y ahora cada creyente es una especie de mini templo. El cielo y la tierra se unen en el creyente. Quiero que vayan pensando en todas estas imágenes que se han ido sembrando desde Génesis hasta nosotros. Está diciendo, nosotros ahora estamos siendo el punto de unión entre cielo y tierra. Seguramente han escuchado lo que dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 13:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Pablo trabaja, esta es la idea de este templo espiritual a nivel individual, ¿no? En mi propio cuerpo, ¿no? Yo como individuo y en la obra personal de cada uno, porque también habla de cómo uno va sobreedificando. La idea es de que el templo espiritual, cuando lo empiezan a estudiar a lo largo del Nuevo Testamento, es algo que no está terminado. Dice que es algo que está en construcción, como nosotros mismos. Ahorita estamos en construcción para hacernos más semejantes a Cristo, como la misma iglesia va creciendo poco a poco. Entonces, no es un edificio que ya tuvo un inicio y un final, sino es un edificio al que se le van sumando partes, que va creciendo y que se va consolidando. Ahora, en el primer versículo que leímos sobre Pedro, dice, ustedes están siendo como piedras vivas edificadas para ser un templo espiritual, para ser una casa espiritual. Entonces, Pablo lo lleva primero a un nivel individual, yo como cristiano, como creyente, mi relación personal con Dios, y Pedro lo lleva a un nivel colectivo. Todos en conjunto estamos siendo el templo cósmico de Dios, estamos siendo construidos. Y no es que se contradicen, sino que se complementan. Ahora, hay personas que piensan que solo su relación individual con el Señor es lo que importa
Pero aquí Pedro enfatiza la misión colectiva. Ahora, un templo, o sea, las piedras dispersas no hacen un edificio. Si una piedra está por acá y la otra está por allá, pero no están una con otra en contacto, no están siendo parte de un edificio. Lo mismo con la imagen del cuerpo. Y van a notar de que a lo largo de toda la escritura, la imagen de un edificio que se está construyendo, la imagen de cuerpo, se van intercambiando a veces en el mismo párrafo. Entonces, la idea que está comunicando los apóstoles aquí es de que tenemos que estar sumamente unidos. De la misma manera que un cuerpo, o sea, mi mano, si la corto y no está adherida a mí, entonces ya no es parte de mi cuerpo. Y con esto no quiero decir de que si no eres parte de una iglesia no tienes parte con Cristo, pero aquí hay un énfasis sumamente importante en los apóstoles le apostaban justamente a que la iglesia fuera una sola entidad, sumamente unida de la misma manera en la que están unidas por las coyunturas, las articulaciones o cada parte de mi cuerpo. En Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños. Aquí le está hablando a los judíos y a los creyentes gentiles que estaban teniendo como que ciertos problemas por diferencias culturales, ¿no? Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Notan otra vez cómo Pablo está hablando ahora de esta metáfora de arquitectónica del templo. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. Ahí notan otra vez este lenguaje, ¿no? De se va progresivamente creciendo, se va levantando. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora, la palabra cuando habla dice, en él todo el edificio bien armado es sinarmologeo, sinarmologeo. Y justamente viene de la palabra coyunturas, ¿no? Ligamentos, articulación, comunica no un conjunto de personas que se unen simplemente para, no sé, fuimos juntos a un concierto, ¿no? Habla de una asociación, habla de el estar unidos unos con otros, ¿no? Entonces, como piedras vivas tenemos que estar en contacto unos con otros, si no, no podemos tener esta interacción de articulación, no podemos tener esta mecánica de cuerpo. Ahora, antes del año 300 después de Cristo, o sea, antes de que la iglesia fuera adoptada como iglesia oficial del Imperio Romano, todos los cristianos se reunían en casas. Ahí ves en las cartas de Pablo, me saludas a los que se reúnen en la casa de fulanito y a los de la casa de fulanito también les mando saludos. Y aquí Lucas dice, por favor, mándale saludos a los de la casa tal, ¿no? Entonces, no había un templo como tal. De hecho, si hubieran construido una iglesia, por decirlo así, si hubieran hecho un edificio, los cristianos judíos hubieran tenido un serio problema con los judíos porque estarían diciendo, ¿sabes qué? Estás tratando de reemplazar el templo santo que seguía en pie en ese entonces. Y los cristianos judíos iban al templo principal, ¿no? Iban al templo que estaba en Jerusalén. Pero tenían conciencia de que ese templo era un símbolo de lo que ya se estaba cumpliendo en ellos, de que ellos eran el templo. El problema está en que después de que se institucionalizó la iglesia, a partir del año 300 después de Cristo, los cristianos dijeron, ahora sí vamos a hacer templos como lo hacían las deidades paganas, ¿no? Entonces comienzan a construir iglesias en todos estos edificios y empieza a ocurrir una desviación de que ya no estamos edificando personas, estamos edificando edificios físicos. Y cuando leen todos estos versículos, lo que Dios está tratando de mostrar es de que se trata de edificar las personas y no los edificios. Y este mensaje se me hizo importante, especialmente en el contexto en el que nos encontramos ahorita. O sea, ahorita nos estamos reuniendo por Zoom porque no podemos reunirnos físicamente en el salón del alfarero. Entonces, creo que
podemos tomarlo como un recordatorio del Señor de que no se trata del edificio y estamos sumamente agradecidos. O sea, con apoyo pastoral ha sido difícil volver a reunirnos y hacer toda la logística para volver a estar juntos y ha sido un regalazo el poder estar en el alfarero y poder alabar todos juntos y tener como que estas instalaciones súper bonitas, que incluso tenemos café para los servicios, pero hay que tener mucho cuidado, familia, de que empecemos a enfocarnos en el edificio y no en el edificarnos a nosotros mismos unos a otros, en no el crecer nosotros como templos en lo individual y como templo colectivamente. O sea, que la logística no se vuelva el enfoque, ¿no? Porque es muy fácil ir cayendo en eso. Ahora, y esto también es una invitación a la cuestión de los grupos en casa. Como les habíamos mencionado, ¿no? O sea, antes de la institucionalización de la iglesia, eran todos grupos en casa, porque eso te permitía tener un contacto directo con la gente, conocer sus problemas y saber qué es lo que está pasando y poder orar por ellos. Y si está pasando por alguna necesidad económica o algo, lo sabes en ese momento. Es algo que te permite tener una unión mucho más íntima y hablar justamente de esta unión de ligaduras y coyunturas de la que menciona estas escrituras. Entonces, la invitación es, no sean ¿cómo se llama? No vayamos a la iglesia solamente el domingo cumplimos y luego nos vamos, sino que tratemos de buscar las reuniones en casa, de los grupos en casa, tratemos de reunirnos entre los demás. O sea, actividades como el básquet, por ejemplo, o sea, ha sido, parece una actividad súper banal, pero ahí de repente los que no hablan básquet, los que no juegan básquet, están en las graderías y están cotorreando y hay algunos que de repente están, se nota que están teniendo una conversación sumamente profunda. Y después puedes ver, por ejemplo, nos vamos después a la casa de Chino, que ha mostrado su hospitalidad, y siendo Chino, que es alguien que no tiende a gustarle como que los grupos grandes de gente, pero siempre está recibiendo gente y organizando eventos. Entonces, uno puede empezar a ver en ese tipo de cosas el carácter de Cristo. Yo veo el carácter de Cristo en Chino siendo hospitalario y en Chino creando los ambientes para que la gente pueda tener un espacio donde estar juntos y compartir y vivir y convivir, ¿no? Entonces, podemos ver el carácter de Cristo cuando estamos unos con otros como piedras vivas en contacto juntamente, ¿no? Y también es una invitación para las personas que tal vez sienten que pueden dirigir grupos en casa, ¿no? O que quieren abrir su casa para que puedan recibir gente. Y es la hospitalidad, en el Nuevo Testamento todo el tiempo, y también en el Antiguo, o sea, habla mucho de la hospitalidad, el tener un espacio en el que tú recibes a la gente, y es un acto de amor, y es un acto que permite muchísimo el crecimiento. Entonces, si tal vez se sienten listos para dirigir un grupo, porque hay gente que tiene la madurez acá en la iglesia, o tal vez quieren abrir su casa, pues órenlo y véanlo. Y tal vez sea Dios invitándolos ahorita a que lo hagan, ¿no? Ahora, como mencionamos, es un edificio y es un cuerpo, o sea, no es un edificio inanimado. La iglesia es un templo que crece, es un edificio vivo, son piedras vivas. Cristo es una piedra angular viva, nosotros somos piedras vivas. Ahora, chéquense lo que dice en 1 Corintios 3, 6, 9. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Nuevamente, notan cómo en este mismo párrafo habla de una imagen como de una planta, de un organismo vivo, y después dice, vuelve otra vez a esta imagen de el edificio. Ahora, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que está edificando, pero lo hace por medio de las personas. No lo hace obviamente está el tiempo personal que yo tengo con el Señor, pero es sumamente importante la interacción que tiene porque los dones que yo tengo edifican a la otra persona y los dones que tiene esa persona me edifican a mí. Entonces, esta palabra tan usada que tenemos dentro de la iglesia es que es tan edificante, ¿no? Ahora, quiero que lo analicemos en su contexto, ¿no? O sea, edificante porque estamos siendo construidos en el edificio en el que Dios va a vivir. Es algo constructivo. Edificar significa ir construyendo. Ahora, ya hemos hablado del templo. Ahora hablemos de cómo interactúa el templo, el sacerdote y el sacrificio. Ahora, cuando en la segunda parte del primer versículo que leímos en 1
Pedro dice, pero ustedes son linaje escondido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, el sacerdote tiene la función y tenía la función de ser el mediador entre el pueblo ante Dios y de representar a Dios al pueblo con sus bendiciones. El sacerdote, por ejemplo, daba las bendiciones de Dios cuando el pueblo se reunía. También tenía la función de ofrecer sacrificios, trabajar, proteger y mantener al templo. Ahora, si nosotros somos el templo, entonces tenemos la función también de cuidarnos, protegernos unos a otros, de ayudar y edificarnos unos a otros. O sea, si nosotros ahora, en el Antiguo Testamento era solamente la tribu de Leví los que podían ser sacerdotes. Ahora, todos los creyentes son un cuerpo de sacerdotes. Ya no necesitamos es interesante esta imagen que siempre pensamos de que hay alguien que tiene que interceder por nosotros ante el mundo espiritual, ¿no? O sea, incluso los chamanes, por ejemplo, puede ser una forma. Todas las religiones tienen como una especie de persona consagrada y separada para poder servir de puente entre la deidad o el mundo espiritual y el mundo de los hombres. Ahora, nosotros somos el templo y nosotros fungimos como sacerdotes. Cristo, en Hebreos, es nombrado el sumo sacerdote. Cuando Él ascendió, dice que está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros y que por eso podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque Él está diciendo, no, yo ya presenté el sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Y aquí está súper interesante también. Cristo mismo fue el sacrificio. Cristo ofreció su cuerpo, se presentó como sacerdote, presentó el sacrificio y dijo, yo soy el sacrificio, y lo presentó en el templo. Entonces Jesús fue templo, fue sacerdote y fue sacrificio. Y nosotros también estamos llamados a ser templo, porque habita el Espíritu Santo en nosotros, somos real sacerdocio y también somos llamados a ser sacrificio. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Eso fue lo que dijo Hebreos, lo que está escrito en Hebreos. Ya no se necesita hacer nada más. Él pagó, derrotó a la maldad, limpió completamente nuestro pecado. No hay nada que agregar a eso. Pero Cristo nos llama a imitar su ejemplo en la vida que tenemos a partir de ese momento. Lo que Pablo estaba diciendo de cómo sobreedificamos. Y esa sobreedificación es por medio del sacrificio. Y el sacrificio significa la rendición. Yo rindo algo que amo mucho y que tal vez pueda ser doloroso. Ves los sacrificios de Abraham e Isaac, y está diciendo, estoy sacrificando lo más amado que tengo, es mi hijo y mi linaje, y todo lo que viene después, ¿no? Cuando David pecó y había un ángel que estaba exterminando con una plaga en castigo al pueblo, David se ofreció como sacrificio, dijo, es conmigo, o sea, prefiero que mátame a mí, ¿no? Entonces se ofreció a sí mismo como sacrificio. Y lo interesante es que el lugar donde él se ofreció como sacrificio, aunque Dios no lo tomó, es el monte donde se construyó el templo. Y más adelante sería como que, claro, es el monte donde se iban a hacer los sacrificios y que estaban anunciando el sacrificio que Cristo iba a hacer en el monte. Entonces, nosotros somos llamados como sacerdotes, como templo, a presentar sacrificio con nuestras vidas, con nuestros propios cuerpos, con nuestros tiempos, con nuestros dones. Ahora, en el mismo capítulo de Romanos 12, más adelante en el versículo 6, dice, habla justamente de los dones. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Aquí voy a hacer una pausa. Parte del rol que tenían Adán y Eva era también el de ser profetas. Y profecía se refiere a representar la palabra de Dios y anunciar la palabra de Dios. No necesariamente es profecía de ver el futuro, aunque en algunos casos sí habla de eso, pero es de recordar lo que Dios ya dijo y a comunicar un mensaje que Dios tiene para las personas alrededor. Cuando le predicas a tu amigo, estás siendo un profeta. Cuando le estás exhortando a un hermano, estás siendo un profeta. Ahorita yo estoy ejerciendo profecía al comunicar esto con ustedes. Entonces, en el jardín, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que se lo estaba escuchando a Tim Mackey, y él decía, en el jardín falló la profecía. Adán se quedó callado. Adán no le recordó a Eva lo que Dios había ordenado. Y ese silencio
fue el espacio propicio para que viniera el engañador y sembrara una duda y sembrara una distorsión de la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos un don o un mensaje, o Dios nos ha dicho que digamos algo, el silencio nos vuelve cómplices de la mentira que va a ser instaurada en su lugar. Tenemos una responsabilidad cuando recibimos un mensaje de parte de Dios. Estoy leyendo el mensaje, Mauricio, que la vela es menora. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora, volvamos a lo de los dones. Si es el don de alguien, es la profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero, con diligencia. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, ahí comenzamos a ver varios de los dones que menciona. Esa es una sola lista. Después, más en otros libros, Pablo habla de el don de hacer sanidades, el don de lenguas, el don de... o sea, hay una lista gigantesca de los dones. Y los dones son los regalos que Dios me ha dado para que yo pueda ofrecerme y ofrecerlos a otras personas y a las personas a mi alrededor en actos de adoración. Hay otra cosa que me pareció fantástica. La misma palabra que utiliza Dios cuando dice que puso a Adán para trabajar el jardín y guardarlo, es la misma palabra que utiliza Dios cuando dice los sacerdotes van a trabajar en el templo y guardarlo. La misma palabra para trabajar habla de adoración. Es utilizada intercambiablemente en adoración y en servicio. El servicio en obras es un acto de adoración a Dios. Cuando Dios llamó al pueblo afuera de Egipto, dijo, quiero que vengan y me adoren en el desierto, la palabra que está utilizando es esa de trabajo. Entonces, nuestro trabajo puede ser un acto de adoración. El trabajo que realizamos con la conciencia de Dios hacia los demás en servicio se vuelve un acto de adoración. Y la forma en la que utilizamos nuestros dones hacia los demás son actos de adoración, pero tenemos que tener eso en mente, porque es muy fácil comenzar a desviarse. Una vez que tienes los dones, de repente puedes adquirir prominencia, ¿no? Y eso te lleva a buscar la prominencia en lugar del servicio. Muchas veces podemos empezar a confundir nuestro sentido de identidad con nuestros dones. Y el momento en que no podemos ejercer esos dones, sentimos que tenemos una pérdida de identidad. Es súper interesante que el diablo, cuando tentó a Jesús en el desierto, utilizó sus dones. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, usa tus dones y convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, arrójate del tabernáculo porque vas a terminar flotando y van a venir los ángeles y va a ser algo súper prominente. Entonces, el diablo utiliza también nuestros dones si es que no estamos conectados al propósito del Señor, si es que no estamos dirigidos por lo que el Señor está haciendo y para que vayamos a donde el Señor nos diga que vayamos para servir de la manera en que el Señor quiere que sirvamos. En Efesios 4, 11, 16 dice, ahora bien, Cristo le dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios e edifique a la iglesia. Nuevamente, edificar la iglesia a través de los dones, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. La manera en la que yo ejerzo mis dones es la manera en la que la otra persona va a ver el carácter de Cristo y va a conocerlo un poco más y va a poder ser transformado en la misma imagen. Como les mencionaba hace rato, yo veo la imagen de Cristo en la hospitalidad de Chino. Cuando tuve día positivo en el COVID, ya no voy a decir nombres para no quitarles su recompensa a las personas, pero hubo alguien que inmediatamente, yo estaba lamentándome, diciendo, ay, no tengo a nadie acá que vaya a cuidarme, mi familia está en México, yo solito voy a tener que sobrellevar el COVID. Cuando le conté a unos amigos, inmediatamente uno dijo, pásame la lista de lo que necesitas para el súper, no tuve que pedirse, ¿no? O sea, saltó, y si es un carácter constante su generosidad y su espíritu de servicio. Él tiene un don de servicio y un don de generosidad. Yo la pienso 3, 4 veces antes de dar dinero, dar mi tiempo y dar mi servicio a las personas. Él no la piensa. O sea, ve que hay una necesidad y brinca. Y de repente hasta hospedado completos desconocidos en su departamento. Entonces, puedo ver el carácter de Dios en eso. Puedo glorificar a Dios a través de las buenas obras que está realizando esta persona.
sus dones me edifican. Incluso cuando yo no soy la persona, el destinatario directo de esos dones. Y todo esto es un proceso en el que vamos siendo formados, vamos conociendo más al Hijo de Dios y vamos creciendo en madurez hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Recuerdan lo que les mencioné ahorita de Adán y el silencio de la profecía, ¿no? No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esto es la NTV, Efesios 4, 11 a 16. Y quiero cerrar con esto, familia. Volviendo a nuestro versículo base, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí quiero unirlo con lo que Jesús dijo en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Más adelante en 1 Pedro dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, aquí notan un patrón que es, ok, primero, somos llamados a ser la casa de Dios. Estamos llamados a, como sacerdotes, presentar sacrificios de servicio unos a otros de manera que podamos irnos edificando para ir creciendo a la imagen de Cristo, para ir conociéndolo cada vez más, ver el carácter de Cristo en las demás personas. Y mientras crecemos, vamos a, de esta manera, poder prestar obras, buenas obras, a hacer buenas obras que brillan al resto del mundo, que brillan afuera de la iglesia. Entonces, estamos llamados tanto a servirnos unos a otros dentro de la iglesia, pero el llamado que hemos recibido es para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados como sacerdotes, real sacerdocio, para representar a Dios en la tierra a todas las personas y decir y señalar la luz admirable de la que viene Dios. Cuando dice una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, es nuevamente esta imagen de que una sola luz no hace una ciudad. Es el conjunto de todos los creyentes formando una unidad, formando una ciudad que se traduce en buenas acciones que son admiradas por las personas fuera y que son atraídas hacia la luz admirable de Dios. Entonces, hay que preguntarnos, ¿estoy ejerciendo los dones que Dios me ha dado? O sea, primera pregunta es, ¿estoy siendo verdaderamente parte de una comunidad o solamente me estoy reservando a ir los domingos, si es que voy los domingos, y a decir yo tengo mi relación personal con Dios, o realmente estoy con la incomodidad de estar como hierro con hierro, ¿no? O sea, que se apilan uno con otro, con la incómoda piedra que tengo al lado que me está puliendo y con la que estoy trabajando conjuntamente. Y que es que como cualquier familia tenemos primos que nos caen re bien y tenemos la tía metiche que te pregunta por qué estás soltero y cuando tienes novia te pregunta cuándo es la boda y cuando se casan, cuándo es el primer hijo y cuando viene la parejita. Entonces, ¿hay incomodidad? Sí. ¿Hay personas raras en la iglesia? Sí. ¿Hay personas que nos van a caer mejor que otras? Sí. Pero estamos llamados a estar unidos, a sobrepasar esas incomodidades. Estamos llamados a buscar a las personas solitarias, a no hacer camarillas solamente con las personas que nos llevamos bien, sino buscar abrir el círculo, porque justamente cuando Pablo escribía, era uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva. Teníamos gentiles por un lado y judíos que eran una de las naciones más cerradas que podría haber y que incluso demeritaban a los gentiles, los trataban, hasta el día de hoy, algunos los llaman a los gentiles como perros. Y Pablo está rompiendo con todas estas barreras culturales y diciéndoles, no, ustedes son uno.
Ustedes son conciudadanos, son un solo cuerpo, son un solo pueblo. Entonces, ya, tal vez nosotros ya no tenemos el problema de judíos y gentiles, pero tal vez tenemos el problema de mi grupo contra tu grupo, ¿no? Las personas con las que me llevo y las personas que no me llevo tan bien. Entonces, ¿cómo podemos estar rompiendo esas barreras y trayendo más apertura y siendo más familia, ¿no? Ahora, la segunda es una pregunta que tenga que hacerse y hágala con el Señor es, ¿cuáles son los dones que el Señor me ha dado? ¿Qué cosas se me facilitan? Es enseñar. Hay personas que son fantásticas para predicar. A mí me cuesta predicar, o sea, de evangelio y así de repente me incomoda. Yo prefiero, como pueden notar, a mí me gusta adentrarme en la escritura y desenterrar y analizar las palabras en hebreo y esto me apasiona. Para mí este es mi don. No sé si todos estén de acuerdo, pero a mí me encanta eso. Pero hay otras cosas que el servicio me cuesta la vida, pero para otras personas es una segunda naturaleza. La hospitalidad, otra belleza. No significa que no estemos llamados todos a ser hospitalarios, no significa que no estemos llamados todos a ser serviciales. Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Pero es bueno preguntarse, ¿cuáles son las cosas en las que soy bueno y los estoy utilizando para edificar y beneficiar al cuerpo? ¿Lo estoy llevando a otras personas y poniéndolo a su servicio? Ahora, ¿veo alguna necesidad dentro de la iglesia que nadie está cubriendo? Algo que puede ocurrir muchas veces cuando llegas a una iglesia es que ves que todos ya tienen una función y dices, pues yo ¿para qué le muevo? ¿No? O sea, no, creo que ya todos están completos, están cubiertas todas las cosas, pero créanme que cuando estás dentro de apoyo pastoral ves todas las fisuras, todas las partes en las que, oye, no tenemos gente que vaya a cuidar a los niños. Creo que es algo con lo que hemos batallado desde que empezamos, ¿no? No tenemos para los adolescentes de, ¿qué edades son, Tati, para los que nos falta maestro? De 13 para arriba. De 13 para arriba. Entonces hay un montón de oportunidades en las que pueden servir dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pónganse en contacto con apoyo pastoral, con nosotros para poder ver dónde pueden servir, pero tiene que haber ese impulso y de acuerdo a la madurez y de acuerdo a los dones y todo, es algo que se va, justamente es Dios el que va acomodando todas las fichas, el que va cohesionando el cuerpo, es su cuerpo. Y la otra es, si no estoy utilizándolo, ¿cuál es el principal obstáculo para hacerlo? ¿Y cómo puedo empezar a resolver ese obstáculo? ¿Cómo puedo empezar a quitar los obstáculos? ¿Es vergüenza? ¿Es flojera? ¿Es ¿cuál es el obstáculo que me está impidiendo servir a otros? Ahora, no tiene que ser necesariamente dentro de, como les decía, no se trata del edificio, se trata de las personas, ¿no? Entonces hay personas, como ven, uno de los dones era don de animar. Y uno puede decir, pucha, ¿cuál es el don del cheerleader? O sea, parece, yo veía eso y se me hacía como que medio pele este don, ¿no? O sea, no es evangelista, maestro. Pero luego yo caigo con yo tiendo a caer en depresión. Yo tiendo a desanimarme con una facilidad impresionante. Y necesito ese tipo de personas que me animen. Necesito personas, porque si no tengo los ánimos no puedo hacer nada. Si no tengo la motivación para hacer las cosas no puedo hacer nada. Son vitales esas personas. Son personas que simplemente te dan una palabra y tú ya te sientes revitalizado y sales a hacer cabezas, ¿no? Entonces, hay gente que tiene ese don. Úsenlo. Si no, el cuerpo lo resiente. Y por último es, ¿cómo estamos brillando nosotros colectivamente como iglesia a las personas de afuera? Estábamos leyendo un libro con unos amigos que se llama Si Jesús fuera alcalde, ¿no? Y me encanta la premisa del libro, que es, ok, si Jesús fuera alcalde, ¿qué haría con respecto a los niños de la calle, ¿no? ¿Qué haría con las madres solteras? ¿Cómo actuaría con las personas en algún tipo de vicio? ¿Cómo él interactuaría y resolvería esos problemas? Y ahora nosotros somos su cuerpo. El cuerpo resucitado de Cristo está en el cielo, está intercediendo por nosotros allá junto al Padre, pero nosotros somos los pies de Cristo, somos las manos de Cristo, somos la boca de Cristo. Entonces, ¿qué necesidades hay alrededor nuestro? Hay una pregunta en este libro que me dejó meditando y era, si tu iglesia desapareciera de la noche a la mañana, o sea, se disolviera, ¿quién la extrañaría en la comunidad alrededor? O sea, ¿notarían que se fueron? Notarían la ausencia y dirían, pucha, qué macana que se fueron, hacían tantas cosas por nosotros aquí en la comunidad. Qué lástima, ¿verdad? Era una verdad lástima. ¿Estarían felices? No sé.
ya se fueron con su música ruidosa, pero la gran pregunta es, ¿estamos anunciando, estamos brillando y anunciando las virtudes que de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Estamos brillando? ¿Estamos siendo esa ciudad sobre una colina? ¿O estamos ensimismados en nuestras actividades eclesiásticas? Hay un montón de ministerios que están también, o sea, el Kairos, algo que me impresionaba al principio era que todos servían. Persona que hablabas o estaba en CAFA con las mujeres violentadas, estaba en centro de vida tratando de prevenir embarazos no deseados o atendiendo a mujeres en crisis, estaba en Amparo, Talita Kumi, o sea, como que hay un montón de ministerios, o todos eran misioneros, y la gran pregunta es, ok, está bonito, eso es admirable, pero ¿dónde entro yo? ¿No? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuáles son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas? Tenemos un llamado hermoso, familia. Tenemos un llamado para irrumpir en la historia de la humanidad. O sea, es a lo que ha llamado. Estamos en la organización que tiene mayor influencia en los últimos 2000 años en toda la humanidad. Ninguna ONG ni nada. O sea, esta es la organización más improbable por la cantidad de personas que pertenecemos a ella y muy a pesar de nosotros, pero que está transformando vidas y está transformando el mundo. Entonces, esto no es un club de los domingos, ¿no? Esto es el reino de Dios, ¿no? Entonces, actuemos en base a ese llamado.